¿Qué tan justo eres en tus relaciones? ¿La gente te conoce por ser una persona justa o injusta? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, ¿das en la medida de lo que tú pides a los demás? ¿O al revés, les pides en la medida de lo que tú les das? ¿O eres de esas personas que son medio encajosas y le caen mal a todo mundo porque dicen, ay, ese nada más pide y pide, pero cuando tú le pides un favor, se hace que el cielo le habla, ¿verdad? Porque no está allí para ti. Y a veces la gente se crea de sí misma una imagen de autoexigente, de perfeccionista. Son de esas personas que dicen, conmigo nadie juega, conmigo nadie puede. Pero en realidad es solamente un caparazón para poder esconder sus debilidades. Y terminan siendo personas nefastas que exigen mucho, pero dan muy poco. Personas que exigen mucho, pero dan muy poco. Mucho tiempo, muchos recursos, mucho de tu presencia, pero te entregan casi nada con el pretexto de que están forjando tu carácter. Algunos incluso tuvieron así papás o mamás o abuelitos así, ¿no? Que te pedían, te exigían mucho. En la parte académica tú tienes que sacar los mejores resultados, tú tienes que chambear lo más duro que puedas, tienes que ayudar en la casa, tienes que ayudar en el negocio familiar, pero papá o mamá no fueron muy presentes emocionalmente, no estaban allí y se escudaban diciendo, pues yo te di económicamente y date por bien servido con eso, porque yo ya cumplí con lo mío. Exigían mucho, pero daban muy poco. Y decían, no, es que yo estoy desarrollando tu personaje, forjando tu carácter. Yo quiero que tú madures. ¿Qué diría tu familia de ti? ¿Diría que eres justo o que eres injusto? Porque para poder ser justos, hermanos, el día de hoy este salmo nos presenta 3 cosas que necesitamos en nuestras relaciones para que sean relaciones justas. La primera cosa que nos dice el Salmo sobre las relaciones justas es que necesitamos armonizar nuestras relaciones. El Salmo 96 es un salmo muy conocido, a veces lo utilizamos como introducción de los cultos, ¿verdad? Para iniciar un culto, cantad a Jehová cántico nuevo, y nos vamos por ese lado, pero en realidad es un canto de alabanza a la justicia de Dios. De hecho, en este salmo, cada vez que aparece la palabra juzgar o la palabra justicia, se utilizan 4 palabras diferentes en el hebreo, aunque se tradujeron las 4 como justicia. Pero en resumen, lo que nos dice este salmo de la justicia de Dios es que Dios no solamente gobierna con igualdad, con prosperidad, con rectitud, sino que también la justicia de Dios defiende la equidad y el derecho de todas las personas. Dios quiere que todos podamos llevarnos equitativamente, con igualdad. Esa es la verdadera justicia de Dios. Y entonces estas palabras nos describen no solamente la manera en la que es Dios, sino cómo nosotros debemos cultivar esas relaciones justas en nuestra familia, en la iglesia, en la sociedad. Dios nos invita a tener relaciones en donde haya igualdad y respeto. Si yo te doy, tú me das. Si yo te respeto, tú me respetas. Si yo no te insulto y yo no te gritoneo y yo no te sobajo y yo no te humillo, tú no me insultas, tú no me gritoneas, tú no me sobajas, tú no me humillas. Porque a veces somos así, incluso de papás hacia hijos, ¿verdad? Nosotros sí nos lucimos, sacamos el repertorio y les decimos y les insultamos y somos bastante fuertes para con ellos y no queremos que ellos se dirijan a nosotros de esa manera. Incluso hay papás que a veces dicen, ¿y dónde aprendiste esas palabras? Pues papá, por amor de Dios, te estoy escuchando las 24 horas del día. ¿Por qué te diriges a mí gritando? Porque tú me estás gritando. Pero yo soy tu papá, yo soy tu mamá. Pues no le hace. La cuestión debería de ser justa, equitativa, hacia los dos lados. Si yo no te insulto, tú no me insultas. Además, este salmo promueve, como es la justicia de Dios,
relaciones de prosperidad. Y no hablo solamente de prosperidad económica, hablo de relaciones en donde yo enriquezco al otro, le aporto al otro, hago crecer al otro y el otro me hace crecer a mí. Hay relaciones que no nos aportan nada, hermanos. Hay relaciones que no nos enriquecen, hay relaciones que nos empobrecen. Y las mamás podrán decir que sí, ¿no? De repente vieron a sus hijos, a sus hijas y les dijeron: ¿por qué te juntas con esas personas? Nada más están de vagos todo el día. Nada más te enseñan puras malas mañas, puras malas cosas. No te juntes con esas personas. Y las mamás tenían razón, porque hay relaciones que no nos aportan, que no nos enriquecen, sino que nos empobrecen. Entonces Dios quiere que nosotros podamos ser personas que le aportan a la vida de los demás, que los enriquecen intelectualmente, que los enriquecen culturalmente, que los enriquecen espiritualmente, y que viceversa, nosotros busquemos también relaciones que nos aportan en esa medida. Y hay veces que no lo hacemos de esa forma, ¿verdad? Y también económicamente, decía yo, relaciones de prosperidad. Relaciones de prosperidad, en donde yo no te endeudo y tú no me endeudas a mí. Relaciones en las que a veces no hay esta justicia. Ocurre que de repente llega tu amigo, llega tu compadre, llega tu comadre: comadre, necesito que usted sea aval en esta deuda que me voy a echar. ¿Puede ser mi aval? Y tú muy amablemente le dices que sí, y al rato, híjoles, hermanos, hay una de pleitos por eso, familias que se dividen por esas situaciones. O también ocurre mucho en las relaciones amorosas, ¿verdad? De repente él o ella sacaron algo con el crédito de la pareja, terminan y tienen que andarlo pagando. Híjole, ya me dejó endeudado, ya me dejó aquí con todos los muebles que sacó de Coppel, con todos los muebles que sacó de Electra, y yo tengo que andar pagando. Esas son relaciones injustas. Esas son relaciones que no convienen. Por eso, cuando vemos la justicia de Dios, Dios nos invita a tener relaciones en donde yo no me aprovecho del otro y el otro no se aprovecha de mí. Relaciones también donde nos defendemos mutuamente. Yo salgo a dar la cara por el otro y el otro da la cara por mí. No ese tipo de relaciones en donde de repente la gente está haciendo un grupito y te acercas al grupito. ¿De qué están hablando? Y se están comiendo viva a una persona, a tu amigo, a tu familiar, y están diciendo cosas y de repente dicen: no lo queremos decir delante de ti porque pues tú te llevas muy bien con fulanito. No, ándele, díganme, yo quiero saber, cuéntenme. Y empiezan a decir una sarta de situaciones y resulta que tú, en lugar de defender a la persona, hasta le metes más leña al fuego. No, sí, fíjense que el otro día hizo esto, hizo aquello, y es tal por cual. Relaciones como esas, en donde en lugar de protegernos, nos destrozamos. Dios no quiere que nuestras relaciones sean así. Dios quiere que armonicemos nuestras relaciones. Que si están hablando mal de alguien que yo conozco, de alguien que es valioso para mí, en ese momento yo les pongo un alto. Óyeme, no hables así de esa persona. Y si tienes algo contra ella, ve y díselo. Decía por ahí un pastor: ¿quieres parar un chisme en la congregación? Cuando vengan contigo y te digan: oye, fíjate que fulanito de tal esto, sutanito de tal aquello, ¿qué te parece si ayunamos por eso? Y mira, las personas salen corriendo: ay, no, ayunar por eso, no, ¿cómo crees? No. Y mira, es una manera en la que las puedes callar en ese momento. Dice el versículo 10, pongan sus ojos en el versículo 10 del Salmo 96 y en el versículo 13, terminan de la misma manera. El versículo 10, la última frase dice: juzgará a los pueblos en justicia. Y el versículo 13, la última frase dice: juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. La protección de Dios, Él quiere que los pueblos puedan ser juzgados por este tipo de justicia. Él quiere que las personas podamos llevarnos con este tipo de justicia, en donde haya armonía e igualdad entre nuestras relaciones. Y cuando eso suceda, hermanos,
va a pasar lo que dice el libro de Job. A ver, ¿puede regresarse a Job? Está antes de los Salmos. Job, capítulo 36, versículo 7. Porque cuando nosotros aprendamos a vivir en la justicia de Dios, dice Job 36, 7, va a ocurrir algo hermoso. ¿Ya lo tiene? ¿Puede leerlo junto conmigo? Dice: no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Cuando aprendamos a vivir en justicia, dice que Dios no va a apartar de nosotros sus ojos. ¿Quieres que la mirada de Dios esté sobre ti? Aprende a vivir justamente. En segundo lugar, lo que necesitamos para poder tener relaciones justas es congruencia entre nuestra manera de adorar a Dios y nuestra conducta. Entre tu forma de adorar a Dios y tu conducta. La justicia de Dios emana de su santidad. Si ustedes ven el Salmo 96, el versículo 9, por favor, Salmo 96, versículo 9, dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La santidad y la justicia de Dios están ligados íntimamente, son indivisibles. Justicia de Dios es sinónimo de santidad de Dios. Santidad de Dios es sinónimo de justicia de Dios. Entonces, como seguidores de Dios, somos llamados a vivir una vida en justicia, lo cual significa que yo vivo una vida en santidad. Una vida que equilibra mi fe, mi alabanza, mi adoración con mi diario vivir, con mi diario actuar. Estamos destinados, hermanos, a reflejar esa conexión que debe haber en nuestro interior. La verdadera adoración no se limita a los actos dentro del templo. La verdadera adoración no es cantarle alabanzas a Dios todo el día. Hay gente que hasta se siente triste. Ay, ¿por qué yo no tengo una voz privilegiada para poder adorar a Dios? Y la iglesia moderna cree que adorar a Dios es hacer un montón de conciertos de alabanza al Señor. Y no me malinterpreten, no es malo adorar al Señor. No es malo adorarlo hermosamente, no es malo perfeccionar la alabanza al Señor, pero eso no es la verdadera adoración. La verdadera adoración se manifiesta en la justicia y la compasión que podemos tener hacia otros. Tú puedes tener tu bocina sonando las 24 horas del día con puras alabanzas. Tú no escuchas canciones bélicas, no escuchas corridos, no escuchas nada. Puedes tener puras alabanzas todo el día. Pero tu vida puede no estar reflejando a Cristo. La santificación y la justificación están entrelazadas. La adoración no se puede separar de la justicia. Y ahí es cuando yo me tengo que preguntar: ¿soy conocido por ser un adorador de Dios solo porque la gente me ve entrar al templo? Mis vecinos ven que ya llegó el domingo, llegó cierta hora. Ay, mira, ahí va don Sutanito, ya va hacia allá al templo metodista. ¿Soy conocido por ser un adorador de Dios solo porque entro al templo cada domingo? ¿O porque vivo todos los días de modo que la gente se puede dar cuenta que hay algo diferente en mí? ¿Tengo alabanzas diariamente en mi boca? ¿O nada más alabo al Señor los domingos y el resto de la semana me dedico a maldecir y a hablar pestes de los demás? ¿Para qué utilizo mis labios el resto de la semana? Soy de los que solamente le digo a mi prójimo hermano cuando estoy dentro del templo, pero cuando se voltea, ay, ese mugre tal por cual, ay, ese, no, ese, ay. Y cuando salgo del templo, si te vi, ni te conozco, ni te fumo, ni te pelo, hago de cuenta que no te vi, y en la calle ni te digo hermano. ¿De qué clase de persona soy? ¿Realmente vivo en una verdadera adoración al Señor? El Señor hoy nos llama en este segundo punto a que podamos tener una transformación, un arrepentimiento. Dios nos llama a limpiar nuestras bocas. Mi mamá constantemente le dice a mi papá, Mario, que mi papá se llama Mario también, Mario, limpia tu boca.
limpia tu boca, no hables esas palabras, limpia tu boca. Y es lo que el Señor nos pide el día de hoy. Limpia tu boca, limpia tu mente y limpia tu corazón, para que realmente esas cosas estén conectadas y puedas alabar a Dios siempre. Que haya armonía, que haya congruencia, que haya coherencia. ¿Saben por qué necesitamos coherencia? Porque Dios nos tiene paciencia. Dios nos tiene paciencia. Y el profeta Isaías lo dijo alguna vez y nos lo recuerda. A ver, ahora vamos a Isaías, está delante de Salmos. Isaías, capítulo 30, versículo 18. Y no quite ahí el separador que tenga del Salmo 96. Isaías, capítulo 30, versículo 18. Amén. Léanlo conmigo, dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Jehová esperará. Jehová esperará. Hace rato lo decía nuestra hermana Celia, ¿verdad? En su testimonio. Dios está esperando por ti. Jehová esperará. Él está esperando, te tiene paciencia. Y dice: hoy mi hijo Mario no va a ser tan lépero. Le voy a tener paciencia a Mario Alberto. Dios en la mañana dice: hoy le voy a dar una nueva oportunidad de vida a Mario Alberto, para que deje de ser tan grosero, para que deje de ser un falso adorador, para que se convierta verdaderamente en un falso adorador. Yo no quiero que solamente me cante, yo quiero que realmente haya congruencia en su manera de vivir y las cosas que dice, porque cuando canta dice gloria in excelsis Deo, pero el resto de la semana, ay nanita, dice unas cosas. Y el Señor tiene paciencia de nosotros, tiene paciencia de mí y tiene paciencia de ti. Entonces necesitamos tener esa congruencia. Y en tercer lugar, necesitamos entender que ser justos va más allá de nuestro círculo social. El Salmo 96, en el versículo 3, por favor, versículo 3, dice: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Dios quiere que este cántico que exalta su justicia se proclame en todos lados, en las naciones, en los pueblos. El deseo de Dios es que su justicia sea conocida por todos lados. Y en esta época en que estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que recordar la justicia que Jesucristo tuvo en su vida cotidiana. Cuando Él ya creció, este príncipe de paz, este rey de justicia, se comportó de una manera justa. ¿Cómo expresó la justicia de Dios Jesucristo a los demás? Bueno, Jesucristo se preocupaba por su sociedad. Jesucristo se preocupaba por los marginados. Jesucristo se preocupaba por los desfavorecidos. Así que nosotros tenemos que quitarnos la idea de que la justicia solamente termina en los que tenemos cercanos, en los de mi iglesia, en los de mi congregación, en los de mi familia. Y bueno, algunos hasta le ponen límites a la manera de actuar. Voy a ser justo con mis hijos, con mi esposa, con los que habitan dentro de mi casa, porque ya con mis tíos, ya eso es mucho pedir, Señor, Ya los tíos son harina de otro costal y ellos se portan de una manera en la que no ayudan a que yo me comporte justamente con ellos. Con los de mi congregación, porque los de Tequisquiac, los de Apasco, los de Gante, los de Valderas, los de otros lados, no, Señor, son bien payasos, son bien sangrones. Recuerdo que un día fuimos a un evento en su iglesia y nos trataron con la punta del pie. Dicen mis jóvenes, ni nos dieron de comer. No nos dieron de comer, se portaron bien groseros con nosotros. Con esos no hay que ser justos. Y vienen a nuestros eventos en la iglesia y los atendemos y
le servimos con desprecio. A ti nada más una cucharada, como tú nos andabas contando cuando fuimos a tu iglesia. Y a veces le ponemos límites a la justicia. Creemos que solamente aplica a nuestro entorno. Pero el Señor Jesús le dio justicia a todo mundo. E incluso, hermanos, hay naciones que se dicen a sí mismas cristianas y se regodean y presumen que en sus leyes está excluir a los demás. No voy a hablar de ninguna nación en específico, pero en Estados Unidos las políticas son tremendas, hermanos. Y dicen, en sus billetes tienen ellos la frase, "In God we trust", en Dios confiamos. Y presumen que son una nación cristiana, pero tratan con la punta del pie a todo mundo. Y los mexicanos también, hermanos. Decimos, somos cristianos, y es más, tú le preguntas a un mexicano, ¿no? Yo soy católico, apostólico y romántico, ¿no? Y soy guadalupano de hueso colorado, pero tratamos a los demás cuando vienen a nuestro país con la punta del pie. Le ponemos límites a la justicia. Y a veces le damos muchas vueltas a pensar, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué quieres tú, Señor, de mí? Y estamos esperando que de repente venga el aire de la Rosa de Guadalupe, o se ilumine la luz sobre nosotros, tengamos un sueño revelador, venga un ángel, se escuche una voz con eco desde las nubes, algo que nos diga qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y es tan sencillo. A ver, vamos a buscar Miqueas 6. Miqueas, que está más adelante de Isaías, de donde estábamos, que es de esos libros escondiditos. Miqueas capítulo 6. Si a esta hora de la mañana lo encuentran, felicidades, hermano. Miqueas capítulo 6, versículo 8, amén. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Necesito una gran revelación, que seas justo. ¿Con quién? Con todos. No hay mayor misterio, no hay truco de magia, no hay misterio encubierto. Hermanos, cuando el cristianismo empezó, algunos cristianos hacían grupos, sectas, y decían que el cristianismo tenía algunas verdades espirituales reveladas solo a los iniciados, solo a los más espirituales, solo a los que lograban llegar a un nivel de conocimiento y de espiritualidad enorme, por encima de los demás. Y eso es una mentira. El Señor ha revelado su palabra, y el profeta Miqueas hasta nos regaña y dice, oh hombre, póngale su nombre, oh Mario Alberto, ¿qué pide Dios de ti? Que seas justo, que ames misericordia, que te humilles ante tu Dios. Y esta época, hermanos, es mágica, no por toda la parafernalia que hay en torno a esta época, las compras, los brillos, los adornos, las luces, las fiestas, las bebidas, etcétera, etcétera. No es mágica por eso. Se convierte en una época mágica cuando yo le comparto un taco al necesitado. Porque cuando le comparto un taco al necesitado, le cambio la realidad, hermanos. La realidad de crueldad, la realidad de desempleo, la realidad de escasez. Y en esta época algunos tenemos la bendición de tener un poquito más de dinero. Algunos tenemos la bendición de que en casa quizá haya un poquito más. Y es el momento en el que yo me tengo que acordar de que es justo que yo pueda dar a la caridad, que yo pueda darle a otros. Y no estoy hablando de la ofrenda de fin de año, del diezmo, que deberíamos darlo porque es nuestra obligación para con Dios.
Estoy hablando que, hermano, si tú tienes un poco más en tus manos, destina un poco de eso para darle a alguien que lo necesita. Porque así como hay hogares en donde hay más en esta época, adivina qué, hay hogares en los que no hay menos, hay escasez. Entonces es justo que nosotros podamos compartir, que sea proclamada entre los pueblos la justicia de Dios, la justicia que practicó Jesús. En resumen, hermanos, hoy el Salmo nos invita a ser justos en cómo nos llevamos con los demás. Nos invita a tener un balance justo entre nuestra manera de adorar y nuestra manera de actuar. Y nos invita a reconocer que es justo compartirle al que no tiene. Entonces vamos a alabar la justicia de Dios. Vamos, dice el Salmo, cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Quieres cantarle un canto nuevo al Señor? ¿Quieres alabar al Señor de una nueva forma? Hazlo alabando su justicia y actuando justamente. ¿Amén? Amén. Póngase de pie, hermana, hermano. Vamos a alabar al Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy hablas a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque hoy tu voz se deja oír y podemos escucharte, Señor, sabiendo y teniendo la certeza y la seguridad de que nos invitas a poder vivir, Señor, conforme a tu justicia. Enséñanos, Señor, guíanos, condúcenos a poder saber ser justos, Señor, y a poder hacer las cosas conforme a la perfecta justicia que hoy tú nos enseñas. Que tu justicia sea proclamada entre las naciones y que tu justicia sea proclamada a través de nuestras vidas. En Jesús. Amén.